inicien los chicos. Así que, doctora Belani, por favor, tiene vía libre para su charla. Está muteada, Patricia. Gracias, gracias. Estoy con una computadora que no es mía. Bueno, les agradezco mucho la invitación, José Luis. Arranco de vuelta. Para mí es un honor estar en esta charla, poder compartir mi trabajo cotidiano con ustedes. Nuestra intención fue hacer algo que tuviese que ver con qué cosas hacemos con el respirador, y tratar de ser los más prácticos posible. Para los que me conocen, me habrán visto dar charlas usando diferentes modelos, desde modelos animales hasta muñecos, hasta tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Así que hoy les voy a ofrecer unas preguntas para que contesten. Son muy sencillas y es nada más para saber qué cosas hacemos todos los días. Si nos sale bien, José Luis nos va a decir cómo fue la respuesta. Esto no es estricto, será la mayoría piensa que o menos piensan tanto. Lo pueden contestar a través del chat porque no tenemos otra forma de hacerla. Si vemos que no sale, dejamos de hacer las preguntas, pero me parece que puede estar bueno que compartamos entre todos. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, yo trabajo en el Hospital de Pediatría Garrahan. Somos una unidad de cuidados intensivos neonatales de nivel 3B. La conduce la doctora Diana Fariña y yo tengo el gusto y el desafío de ser una de las coordinadoras de la terapia. Anualmente recibimos aproximadamente 600 chicos, el 34-35% de ellos se ventilan. En los últimos años ventilamos aproximadamente 1000 pacientes. Pero eso está con mucha luz ya. Aproximadamente 1000, en los últimos 5 años ventilamos a 1000 pacientes. Por año tenemos 30 hernias diafragmáticas, entre 8 y 10 pacientes en ECMO, 30 pacientes que requieren hipotermia, 30 gastrosquisis por año. O sea, tenemos pacientes muy, muy variados y de alta complejidad. Será por eso que ventilamos tanto, que los neonatólogos siempre nos preocupa la ventilación mecánica y cómo, a pesar de los años que pasaron, nosotros no logramos disminuir la displasia broncopulmonar en los pacientes que ventilamos. Seguramente disminuir la displasia broncopulmonar solo a través del respirador no se va a hacer posible, porque diferentes... discúlpenme, no sé si son micrófonos, pero yo sigo. ¿Quieren que siga? José, ¿se escucha bien? Pero no me voy a ir a jugar. No. Alguien que apague el micrófono a ese muchacho que no deja escuchar a Patricia. Bueno, ahí está, les agradezco. Bueno, entonces, como les decía, ventilamos mucho. En los últimos años siempre esperamos que la ventilación mecánica mejore y nuestra forma de ventilar disminuya la displasia broncopulmonar.
Como les decía, personalmente creo que pedir que la displasia disminuya o la enfermedad pulmonar crónica solo por el manejo correcto de la ventilación mecánica es casi una fantasía, porque son muchos los factores que causan enfermedad pulmonar crónica, la persistencia del ducto, la toxicidad por oxígeno, la susceptibilidad genética, las infecciones, pero bueno, ponemos mucho en tratar de disminuir todo aquello que concierne al daño que conocemos por la ventilación mecánica, como es el volutrauma, el reotrauma, el barotrauma, el biotrauma y el atelectrauma. Pero fundamentalmente ponemos atención ahí, en el volutrauma, donde sabemos ya desde hace muchos años que es, digamos, nuestro mayor enemigo. Ya a fines de la década del 80, la doctora Hernández realiza un trabajo que es Insignia, el trabajo donde utiliza diferentes niveles de presión positivas para ventilar conejos, y a un grupo inmaduros y a un grupo de los conejos le blinda el tórax con un corset de yeso, y ahí encuentra que lo que miden es permeabilidad vascular como forma de lesión pulmonar, y lo que encuentran es que los pacientes que estaban encorsetados, digamos, donde el volumen donde no se podía aumentar y donde la sobredistensión no podía ocurrir, el volutrauma el daño pulmonar era menor y la permeabilidad, este índice de filtración, este coeficiente de filtración era menor. Con lo cual después Dreyfus hace otros estudios también donde muestra que impacta más el volumen que recibe el paciente, en este caso eran estudios animales, que el volumen que la presión en sí misma que recibe. ¿Qué nos dicen los estudios clínicos a corto plazo? Nos muestran que las presiones inspiratorias máximas que se utilizan cuando uno controla el volumen en modos con volumen garantizados es menor, que el volumen tidal que tienen los pacientes es más estable, que tienen menos hipocapnia, que se recuperan más rápido de episodios de expiración forzada, que se recuperan mejor después de la aspiración, esos episodios que vivimos todos, que aspiramos un chico y vemos que después de la aspiración está peor, probablemente porque lo hayamos desreclutado y sacado volumen pulmonar. Esto es menos frecuente en los pacientes que se ventilan con volumen garantizado, donde uno trata de garantizar el volumen del paciente. Por otro lado, es muy interesante porque previene la sobredistensión, el volutrauma y la hipocapnia debido a los cambios bruscos de la mecánica pulmonar, como sucede cuando nosotros administramos surfactante o cuando realizamos algún tipo de maniobra de reclutamiento de volumen pulmonar, o cuando comienza el clearance del líquido pulmonar y el paciente va mejorando, su compliance mejora, y entonces nosotros tenemos más cambio de volumen cuando manejamos nuestros respiradores limitando solo la presión. Por otro lado, el volumen garantizado tiene una gran ventaja también, que realiza el descenso automático de la presión durante el destete, haciendo que la presión vaya bajando paulatinamente de acuerdo a la mejoría de la mecánica respiratoria del paciente. Sin embargo, y más allá de estos comentarios que yo les hice, realmente la introducción de la ventilación con volumen objetivo o con volumen garantizado ha sido muy difícil de introducir en nuestras unidades. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nosotros empezamos a usarlo en los últimos... Tenemos respiradores que dan volumen garantizado desde hace 10 años y empezamos a usarlo en los últimos 5 años, y les diría que los últimos 2 años es cuando empezamos a tener más cantidad de pacientes. Y esto realmente yo creo que no debiera ser así, porque entre toda la evidencia con la que contamos, entre la ventilación controlada por presión que usamos habitualmente y la ventilación con volumen garantizado, es más el peso de la evidencia del volumen garantizado de la presión. Hay más número de trabajos, aunque ustedes no lo puedan creer, hay muchos más trabajos sobre volumen garantizado que sobre comparar si es mejor la ventilación sincronizada por ejemplo, con el modo de asistido controlado. En un metaanálisis reciente, sí, es del 2017,
a cargo del doctor Klingenberg, donde se evaluaron 16 trabajos, se evaluaron 16 trabajos randomizados, 4 de ellos crossover, y con más de 900, casi 1000 pacientes. Si bien no encontraron una disminución de muerte previa al alta, sí se vio que los pacientes ventilados con volumen tidal objetivo, con volumen garantizado, tenían un riesgo relativo menor de muerte o de BP a las 36 semanas, menor riesgo de neumotórax, de hemorragia intraventricular grado 3 o 4 o combinada con leucomalacia periventricular y con menor hipocarbia. Es cierto que los estudios son variados, que los respiradores que se utilizaron también son variados, que el número de pacientes en algunos es poco, pero debemos refuerzo esto, ¿no? Que es un modo ventilatorio que tiene más estudios que cualquier otro modo ventilatorio convencional. Este es otro metaanálisis, en este caso realizado por Penn en el año 2013, que llega a conclusiones muy similares a las del metaanálisis que les mencioné previo de la Cochrane. Es más, en los últimos consensos europeos sobre el manejo de distrés respiratorio en los recién nacidos prematuros, por supuesto que incitan a ventilar lo menos posible, pero si es necesaria la ventilación mecánica invasiva, sugieren el uso de ventilación con volumen objetivo. Entonces, yo les cuento todo esto y ustedes pensarán, bueno, todos usan volumen objetivo menos nosotros. Y yo a veces me hago esa pregunta también. Entonces, les traigo acá algunos artículos para ver un poquito la evolución. No nos vamos a detener mucho, pero en el año 2010, Van Kamp y el doctor Rimmenberger, en el marco del Neovent Study Group, hacen una encuesta con 2 cortes transversales donde preguntan usted cómo ventila o con qué modo ventila diferentes unidades europeas, y encuentran que solo el 9% utiliza algún tipo de volumen garantizado como soporte ventilatorio, realmente bajo. Un año después, Klingenberg hace el mismo estudio, pero en Australia y los países nórdicos, y encuentra que el 60% de los pacientes en Australia están ventilados y el 40% con volumen tidal objetivo. Realmente diferente. Nosotros tuvimos el gusto en el año 2016 de realizar un estudio donde evaluamos la ventilación mecánica en servicios de neonatología de nivel 3 y caracterizamos su empleo. Queríamos saber qué respiradores teníamos y cómo ventilábamos, y encontramos que solamente el 2%, año 2016, de los pacientes estaban ventilados con algún tipo de volumen garantizado. Cuando digo algún tipo, porque puede ser IMB más volumen garantizado, SIMB o presión de soporte más volumen garantizado o asistido controlado. O sea que de todos los pacientes ventilados, solamente el 2% tenían volumen garantizado. El doctor Martin Kessler, que es un proactivo del uso de la ventilación con volumen garantizado, junto con Gupta, en el año 2019 realizan también una encuesta en Canadá y Estados Unidos, y encuentran que en Canadá el 81% lo utiliza como modo primario y en Estados Unidos el 39%. Y les preguntan, ¿y por qué no lo usan más? Y la gente contesta lo siguiente: el 5% porque no tienen disponibles respiradores capaces de dar ventilación con volumen objetivo, el 50% porque no entienden el modo, y un 13% porque no tienen experiencia o falta de entrenamiento. Pero además de esas cosas, a nosotros nos preocupa si los respiradores son capaces de mantener el volumen garantizado cuando los pacientes tienen fuga, o si todos los respiradores tienen la misma capacidad para dar diferentes volúmenes y si entregan el volumen que nosotros creemos que está entregando. Entonces, las barreras para el uso son múltiples. Y seguramente a ustedes les pasará, como nos pasa a nosotros también. Yo, porque tengo la suerte de trabajar en un hospital que es de punta, digamos, en tecnología, pero por un lado hay falta de respiradores con volumen tidal objetivo, hay una inercia o miedo a lo desconocido. Esto es algo que nos pasa mucho a los médicos, nos sentimos confortables con un modo ventilatorio y nos cuesta mucho cambiar.
Algunos sienten o sentimos que se necesita más experiencia mundial y más trabajo para ser más concretos, digamos, en el uso más directo. Hay falta de entendimiento, es un modo ventilatorio mucho más complejo que los modos que usamos nosotros habitualmente, mucho más complejos, tiene más alarmas, requiere de más pensamiento fisiológico del paciente y de lo que le está sucediendo. Bueno, comprender el funcionamiento y cuando no funciona bien será algunas veces porque los parámetros que nosotros usamos a veces no son los apropiados y obviamente las limitaciones del propio método. Dicho todo esto, me gustaría hablar de cómo funciona el volumen tidal objetivo, ¿no? Que es una forma de ventilación mecánica donde el volumen tidal es el objetivo primario y la presión puede fluctuar para alcanzar dicho objetivo. Para eso se necesitaron el desarrollo de ventiladores con microprocesadores sofisticados, capaces de medir el volumen tidal entregado y que ese volumen tidal entregado sea seteado de forma segura. Algo que necesitamos sí o sí es que tener sensores de flujo, o sea, indispensable para dar volumen tidal objetivo la presencia del sensor de flujo proximal. Hay muchos respiradores que tienen sensores de flujo proximales y distales, pero aquellos que tienen sensores de flujo distales, o sea, cerca del respirador, no cerca del paciente, no son capaces de dar volumen tidal objetivo. Muy brevemente y muy sencillamente recordar que cuando nosotros ventilamos por presión, tenemos una presión fija y el volumen varía de acuerdo a los cambios en la mecánica respiratoria. Es decir, a igual presión, si la compliance mejora, la distensibilidad mejora, nosotros vamos a dar más volumen. Cuando la compliance disminuye o empeora, nosotros vamos a dar menor volumen. En cambio, cuando nosotros lo que controlamos es el volumen, vamos a tener el mismo volumen a diferentes presiones. Quiere decir, yo le digo, entrega 7 mililitros por kilo y él va a entregar 7 mililitros por kilo utilizando la presión que necesite para llegar a ese objetivo. Entonces, la ventilación limitada por presión usa una presión inspiratoria máxima fija, el volumen entregado varía de ciclo a ciclo por los cambios de la mecánica pulmonar, y en cambio la ventilación con volumen objetivo lo que intenta hacer es controlar el volumen tidal de cada insuflación. ¿Cuáles son los modos con volumen objetivo? Bueno, acá hay que hacer una separación importante. Uno es lo que se denomina ventilación con volumen controlado, VOV, que es limitado por volumen. Esos son los respiradores que utilizan los adultos o que utilizan los pacientes pediátricos, que son controlados por volumen. En líneas generales, el sensor de flujo está muy cercano al respirador, lejos de la boquilla del paciente, y eso hace que el volumen que nosotros le entregamos realmente al paciente sea poco probable que sea el mismo que nosotros le queremos entregar. Entre otras cosas, por la compresión del aire en el circuito, y mucho del aire probablemente quede en el circuito respiratorio y no llegue al paciente. Después están los modos híbridos de ventilación, que son los que utilizamos nosotros, que son los que utilizamos los neonatólogos, que son respiradores controlados por presión, pero que a su vez limitan o manejan el volumen objetivo. Es decir, y esos son el volumen garantizado, el volumen controlado con presión asegurada, el volumen asegurado con presión soportada. Esos tres son mecanismos diferentes de dar lo mismo, que es controlar el volumen objetivo. Por otro lado, está la ventilación tradicional con monitoreo del volumen tidal, pero eso es otra cosa. Eso es lo que hacemos nosotros cuando ventilamos en nuestros modos habituales y tenemos en cuenta cuál es el volumen tidal que estamos utilizando. Que eso es muy bueno también, no va a ser lo que hacen obviamente los modos con volumen objetivo, que es ir modificando la presión de acuerdo a los cambios en la mecánica pulmonar del paciente para alcanzar el volumen objetivo que yo quiero para ese paciente. Entonces, vamos a adentrarnos ahora sí en cómo manejamos el volumen
el volumen garantizado. Es un tipo de ventilación entonces que tiene objetivo de volumen y combina las ventajas de la presión, de la ventilación controlada por presión, con la habilidad de entregar un volumen tidal más consistente, es decir, va a mantener un volumen tidal constante mientras el respirador, no yo, sube o baja la presión de acuerdo a la mecánica respiratoria del paciente. Está limitada por presión entonces, porque no puede acceder a cualquier presión para lograr meter ese volumen objetivo, sino que yo le voy a limitar la presión, y es ciclada por tiempo o por flujo. Uno puede elegir por cuál de las dos formas puede ser ciclada. ¿Qué hace el operador? Elige el volumen tidal objetivo, por un lado, y setea el límite de presión máxima. No setea más la presión a la que quiere que funcione, sino setea un volumen, el volumen tidal objetivo, y el límite de presión máxima a la que va a llegar a dejar que el respirador suba la presión para alcanzar ese objetivo. Entonces, ajusta la PIM, el respirador, ¿qué hace? ¿Yo qué hago? Elijo el volumen tidal y seteo el límite de presión máxima. ¿El respirador qué hace? Ajusta el pico para alcanzar el volumen tidal deseado. Y los ajustes se realizan en base al volumen tidal expirado del ciclo previo. Entonces, el respirador hace una insuflación de prueba o lee la medición anterior del volumen tidal expirado y lo compara con el volumen tidal que yo seteé. Si el volumen expirado es mayor que el volumen tidal que yo seteé, ¿qué hace? Baja la presión inspiratoria máxima, baja la presión de insuflación. Ahora, si el volumen tidal es menor, el paciente expira un volumen tidal menor al que yo le seteé, entonces lo que hace es aumentar la presión de insuflación. Y si tiene el volumen tidal que yo le seteé porque es el que yo quería, deja la misma presión de insuflación. Espero que se haya entendido. Lástima que no se los pueda preguntar en vivo. Ya me lo van a comentar en las preguntas. ¿Cuándo lo puedo usar? Lo puedo usar cuando la ventilación mecánica es iniciada. El ventilador lo que va a hacer es ajustar sus parámetros para asegurar el volumen tidal elegido sea entregado. Cuando le doy surfactante, porque yo a priori sé que voy a tener cambios importantes en la mecánica pulmonar, en la compliance. Cuando el paciente tiene esfuerzo propio, porque es más valiosa, porque modifica la PIM para mantener el volumen tidal y acompaña, agrega a lo que el paciente ya dio, o sea que aporta algo más de pico para llegar al volumen que yo deseo, o sea, en eso juega con el paciente, aporta al paciente, controla mejor la PCO2, y la otra ventaja que tiene es que para el destete, cuando la condición respiratoria mejora, el respirador disminuye automáticamente el pico. ¿Con qué modos ventilatorios se puede usar? Con todos, con asistido controlado, con presión de soporte o con ventilación desincronizada. Pero ¿cuál prefiero? ¿O con cuál se prefiere? ¿Con asistido controlada o con presión de soporte? ¿Por qué? Porque soportan todas las respiraciones. La asistida controlada y el volumen con volumen garantizado, a diferencia de lo que sucede con SIMB, va a darle el mismo volumen a todas las respiraciones. Entonces tiene un volumen tidal más estable, mejor oxigenación y menos taquipnea. Esto es lo que se vio en un estudio realizado por Kessler, donde comparaba asistido controlado con SIMB. Y en SIMB, ¿qué es lo que sucede? Solo tienen volumen garantizado aquellas respiraciones de SIMB. Si nosotros le ponemos 30, van a estar garantizadas 30. Si nosotros lo combinamos con presión de soporte, la presión de soporte no tiene volumen garantizado. ¿Tá? Entonces, para mantener el mismo ventilación minuto alveolar, va a tener que darle más volumen tidal. En cambio, en asistido controlada, todas las respiraciones tienen un volumen tidal objetivo, con lo cual es probable que necesite menos pico para mantener más estable el volumen y entonces mantener el volumen minuto alveolar adecuado. Este es el estudio que les mostraba recién. Bueno, y acá viene la parte en que empezamos a jugar. ¿Con qué volumen tidal? Bueno, algunas cosas que ya sabemos. El volumen tidal, el volumen tidal menor a 3 es un volumen tidal seguramente insuficiente para ventilar de manera adecuada. En un estudio realizado por Gianluca Lista,
él pudo mostrar que cuando utilizaba volumen tidal más bajo de 3 aumentaban los niveles de citoquinas proinflamatorias. O sea que de ahí ya sabemos algo, y es que volumen tidal de 3 no vamos a poder, seguramente usaremos un volumen tidal más alto. Bueno, muy bien, perdón, pero había un poco de ruido y tuve que cerrar la puerta. Bueno, y en otro estudio, pero conducido por la doctora Angrinov, y en recién nacidos de término, cosa que pocos estudios tenemos de cómo ventilamos en recién nacidos de término, también muestra que el volumen tidal menor a 4 durante el destete aumenta el trabajo respiratorio. Entonces, nuestra línea de base de volumen tidal estaría ahí, alrededor de 4 mililitros por kilo, y seguramente no menos. Creo que ahora viene mi primer pregunta. ¿Cuál de los siguientes pacientes necesitan un volumen tidal por kilo más alto para mantener una PCO2 normal? Un prematuro de 2 días de vida con 500 gramos, de 540 gramos, o un prematuro de 2 días de vida con 980 gramos y SDR. La idea es que lo pongan en el chat, y José Luis me va a decir que contestaron. Nos tomamos unos segunditos. ¿Les parece? ¿Contestaron, José? Sí, ¿Y? la mayoría dice el de menor peso. Muy bien. Bueno, muy bien. Los felicito. Muy bien. Ustedes saben que a menor peso tiene más impacto el espacio muerto instrumental. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sensor de flujo tiene aproximadamente entre 0,7 a 1 mililitro de espacio muerto. Si nosotros tenemos un paciente de 500 gramos y le ponemos 4 mililitros por kilo, el paciente va a recibir 2 mililitros, ¿no es cierto?, en el respirador. Si nosotros le ponemos 2 mililitros y el sensor de flujo tiene 1 mililitro, le estoy ventilando menos que el espacio muerto. Entonces, en los pacientes, fíjense, este es un estudio retrospectivo hecho por el doctor Kessler y Montasami, donde muestran que necesitan mayor volumen tidal a menor peso del paciente para lograr la misma PCO2, una PCO2 entre 35 y 50 milímetros de mercurio. Entonces, primera anotación, cuando el paciente es muy pequeño, cuando el paciente es de bajo peso, tengo que pensar que mi volumen tidal seguramente no va a estar en 4, sino que va a ser un poquito más alto, alrededor de 5, 4,5, 5, y ahora veremos cómo seguimos. A ver, acá viene otra. ¿Cuál de los siguientes pacientes necesitan un volumen tidal por kilo más alto para mantener una PCO2 normal? ¿Un recién nacido de término de un día de vida, Salam, o un recién nacido pretérmino de un día de vida de 2,4 kilos con SDR? Los dos pesan lo mismo, 2,4 kilos. Qué bueno, veo que hay muchos que están participando, ¿no? ¿Y?
José, ¿estás ahí? Ah, siguen votando. Sí, sí, la mayoría dice la pregunta número 1. Muy bien, me parece que yo no hacía falta que esté hoy acá. Muy bien. Muy bien. Los pacientes con aspiración de líquido amniótico meconial, debido al atrapamiento aéreo, tienen más espacio muerto, más capacidad residual funcional y entonces necesitan volumen tidal más alto para poder mantener una PCO2 más estable comparados con pacientes con otra patología. ¿A dónde estamos yendo? Fíjense que igual la diferencia, si ustedes miran acá en el slide, es 6.1. No es poco, ¿no? Más menos 1. Más menos 1. Con lo cual tampoco es tanta diferencia con otros, no hay tanta diferencia con otros pacientes, pero es para ponerle atención. Encontramos que la patología nos hace cambiar, nos hace pensar en un volumen tidal, que la edad no lo sé todavía, pero que el peso de nacimiento también nos hace pensar en un volumen tidal especial para ese paciente. Y ahora viene otra que dice, ¿cuál de los siguientes pacientes necesitan un volumen tidal por kilo más alto para mantener una PCO2 normal? Un 25 semanas de 650 gramos y 2 días de vida, o un recién nacido pretérmino de 25 semanas, 650 gramos, pero 21 días de vida. Uno de 2 días y uno de 21 días. A ver qué opinan. Me alegro que votan cada vez más, o sea que les gustó elegir la opción correcta. También me alegro que saben un montón. En esta casi todos votan por el chico de mayor edad. Perfecto, casi todos votan por el chico de mayor edad, exactamente, porque acá también aumenta también el espacio muerto anatómico, porque no solamente, digamos, el pulmón se va distendiendo, o sea, aumenta el espacio muerto fisiológico y aumenta el espacio muerto anatómico por la distensibilidad de la vía aérea. Fíjense, este también es un estudio retrospectivo, pero acá lo que hacen es medir durante los diferentes días de vida a diferentes volumen tidal qué PCO2 tiene. Fíjense que acá un paciente, son pacientes menores de 800 gramos que estuvieron 3 semanas ventilados, ¿no? Fíjense, una PCO2 de 44 al primer día de vida con un volumen tidal de 5 requirió para tener 53 de PCO2, o sea, más alta que la que había tenido, casi un punto más de volumen tidal. O sea que también la edad influye en cuál es el volumen tidal que yo vaya a elegir para ese paciente. Y acá creo que tenemos la última o la anteúltima. ¿Cuál de los siguientes pacientes necesitan un volumen tidal kilo más alto para mantener una PCO2 normal? Un paciente de 3 kilos 200 con una hernia diafragmática o uno que tenga SDR o neumonía o, bueno, no importa, me da lo mismo. Y entonces, ¿qué opinaron?
Y más o menos aquí entre el 1 y el 2, más o menos casi empate, digamos. Casi empate, bueno, y esta es un poco tramposa, podría ser un empate, está casi un poquito a favor de la hernia diafragmática, y esto es un estudio con pocos pacientes, fíjense que tienen muy poquito, tienen 80 pacientes casi entre los dos grupos, pero lo que les quería mostrar es que muchas veces pensamos que los pacientes con hernia diafragmática, por tener hipoplasia pulmonar, deben ser ventilados con un volumen tidal más, o sea, más pequeño o más bajo, ¿no? Sin embargo, los datos observacionales sugieren que esto no es así, y que muchas veces necesitan hasta volumen tidal un poquito más altos que otra patología. Fíjense que en este trabajo encontraron que el volumen tidal para mantener una PCO2 adecuada estaba alrededor de 4.7, bastante similar a los pacientes sin hernia diafragmática y con otras patologías. Por lo tanto, me parece importante esto, ¿no? Obviamente, ser cuidadosos, y cuando nosotros mencionamos esto, el volumen tidal, mencionamos un volumen tidal de inicio. Después, quien nos va a guiar cuál es el volumen tidal necesario es el paciente. Cuando nosotros lo controlamos, cuando le hagamos la primera CO2, cuando le hagamos la primera placa, sabremos cuál es el volumen tidal ideal para cada paciente. Y esta, que ahora se las voy a leer todas, no, mentira. Esta es simplemente una tabla, y que acá me parece que, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? Primero, que la pueden sacar de un artículo muy interesante, que mucho de esta charla está basada en ese artículo, que es un artículo de Kessler del año pasado, que publicó en Archives of Disease Childhood Fetal Neonatal Edition. Y acá, como verán, hay un montón de diferentes volumen tidal para cada cosa. ¿Qué es lo importante? Acordarse que para que cuando uno ventila con volumen garantizado le vaya bien y el paciente esté bien ventilado, es importante la edad del paciente. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuánto pesa el paciente? ¿En qué etapa de la evolución de la enfermedad está el paciente? Entonces, no es una sola cosa lo que uno tiene que tomar. No es a todos le pongo 4, a todos le pongo 5, a todos le pongo 6. Y esto es algo fundamental que puede hacer que fracase o que sea un éxito nuestra ventilación con volumen garantizado. Entonces, vamos muy brevemente a ver cómo elegimos los parámetros. Iniciamos el volumen tidal objetivo cuando se inicia la ventilación. En la fase aguda del SDR utilizaremos de 4 a 5 mililitros por kilo, y será más alto si son más prematuros, si tienen SALAM, si son más viejitos o tienen displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. En este repaso recordamos que funciona mejor con asistido controlado o con ventilación con presión de soporte que con SIMB, que cuando programamos el límite de la presión inspiratoria máxima la tenemos que poner un 25% más alta de lo que normalmente usa el paciente, que es entre 3 y 5 centímetros de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le pongo el límite muy cerca de lo que usa el paciente, el respirador no va a poder aumentar esa presión y llegar al objetivo que yo quiero. Entonces, va a sonar muchas veces y no va a cumplir el objetivo que tiene, que es que el pico se amolde a la necesidad del paciente. Recuerden que el volumen está limitado. Recuerden que el volumen se lo seteo yo. O sea que si le da un pico más alto, yo tendré que averiguar por qué, si es que se desmejoró, si es que tiene moco, si es que está infectado, si es que tiene una neumonía. Yo tengo que averiguar por qué. Pero lo que yo le estoy pidiendo al respirador precisamente es aumentar el pico hasta este nivel, por supuesto que tiene que tener un límite y que no tiene que ser exagerado, pero aumentalo y movete en este rango que te doy para darle a mi paciente siempre el mismo volumen tidal. Entonces, si no le dejamos vuelo, si no le dejamos algunos puntos de presión inspiratoria máxima para que alcance el respirador, no vamos a lograr el objetivo que buscamos. Una cosa importante es que nosotros sepamos cuánto es lo que usa. Cuando uno hace el pase y dice, mi paciente tiene volumen tidal objetivo con 5 mililitros, y habitualmente usa un pico de tanto, de 20, de 23, de 25, porque para mí va a ser importante cuando venga mañana saber si en vez de 25 tiene 20 o tiene 28.
Y el otro punto es permitir el autodestete evitando disminuir el volumen tidal. ¿Qué ajustes hacemos posteriormente? Y bueno, van a tener que ver con la actividad del paciente, con cuánta CO2 produce, con el déficit de exceso de base que tenga. Hay que tratar de evitar sedarlo para poder valorar el esfuerzo respiratorio. Y recuerden que el volumen tidal objetivo suma, como dijimos antes, al esfuerzo respiratorio del paciente. Siempre hay que mirar las curvas de presión y de flujo, y si uno cuenta con un transcutáneo de CO2 también hay que utilizarlo. Otro punto importante es que las observaciones se usan durante varios ciclos, porque como son chicos despiertos que a veces tosen o que se mueven, es importante que no saquemos conclusiones mirando un solo ciclo respiratorio. Cuando un paciente está bien ventilado, en cualquier modo, lo que va a suceder es que el trabajo respiratorio va a disminuir, que el esfuerzo respiratorio va a disminuir, que el volumen tidal va a mejorar y la presión inspiratoria máxima va a disminuir. Cuando eso funciona todo bien, es que el volumen tidal que yo le puse a mi paciente es suficiente. Va a tener buena mecánica, va a poder bajar el pico y la FiO2. Ahora bien, cuando mi paciente aumenta el esfuerzo respiratorio, tengo que averiguar qué es lo que le está sucediendo. Porque lo que normalmente debiera pasar es que el esfuerzo respiratorio disminuya, no aumente. Después esto, si quieren, los charlamos con mayor profundidad en las preguntas, pero muchas veces sucede que el paciente, como el volumen tidal que tiene es poco, el que yo le puse, el que yo le elegí es poco, empieza a hacer mucha fuerza para mucho trabajo respiratorio, y el respirador, como no sabe si es por qué hace aumento, baja el pico. Entonces el paciente, en vez de mejorar, empeora. Y eso es importante poder distinguirlo. Si el respirador está bajando el pico y mi paciente está con mucho trabajo respiratorio, hay algo que yo no hice bien, y probablemente sea el seteo del volumen tidal que le seleccioné. Por otro lado, hay pacientes con acidosis metabólica, recién nacidos prematuros, con acidosis metabólica, secundaria inmadurez renal, alta carga de proteínas, donde tienen acidosis metabólica con hipocamia. Nuestra respuesta ahí no tiene que ser bajar el volumen tidal, si lo estamos ventilando con volumen tidal objetivo. A lo mejor tendremos que cambiar de modo, pero el problema, el chico no tiene hipocarbia por el volumen tidal que yo le elegí, sino por la acidosis metabólica que está teniendo. Por último, un detalle importante es evaluar la fuga por el tubo endotraqueal. La fuga por el tubo endotraqueal tiene que ser menor al 50% para que el volumen tidal entregado sea adecuado. La mayoría de los respiradores compensa las fugas hasta el 50% tranquilamente. Sé que el BN500 hasta el 80%, pero en líneas generales, cuando la fuga supera el 50%, nosotros lo que tendríamos que hacer es evaluar si lo vamos a seguir dejando en ese modo o lo vamos a pasar por presión, o si le vamos a cambiar el tubo endotraqueal al paciente. Cuando la fuga es muy excesiva, el respirador lo que hace es que sobreestima la fuga y empieza a dar demasiado volumen. Ustedes saben que la fuga es fundamentalmente, se provoca en inspiración, pero en expiración algo de fuga también hay, y esa fuga de la expiración en realidad es aire que sí entró al pulmón, pero que no sale por la boquilla y lo mide, el sensor de flujo. Entonces el sensor de flujo cree que al paciente le ingresó menos volumen del que realmente le ingresó. Por lo tanto, para la respiración propia, cree que tiene mucha más fuga de la que tiene y da un volumen tidal exagerado. Así que cuidado con esto, muy importante saber cuál cantidad de fuga compensa tu respirador. Uno tiene que saber cuánto compensa su respirador. Muy bien, la última pregunta. El destete en los modos controlados por presión se realiza disminuyendo el pico, y el destete en ventilación con volumen tidal objetivo se logra disminuyendo el volumen tidal a 3 mililitros por kilo. Y lo único que quiero saber es si esto es verdadero o falso. Bueno, me ganó la ansiedad.
pero como estamos poquito tiempo y yo estoy segura que contestaron falso. Recuerden que el destete se hace automáticamente. Entonces, si yo estoy en SIMB, una opción para el destete sería bajar la frecuencia. Pero esto no tiene sentido si está en asistido controlado, obviamente, o presión de soporte. Entonces lo que vamos a hacer va a ser la FiO2. Obviamente que si el paciente tiene 6 de volumen tidal, le podemos bajar el volumen tidal, pero nunca lo tenemos que disminuir por debajo del volumen tidal espontáneo del paciente, ni por debajo de 3,5 mililitros por kilo. Esto para recordarlo, nunca por debajo del volumen tidal espontáneo del paciente. Lo extubaremos cuando lleguen a los parámetros que en nuestra unidad consideramos para extubar, que en general son un delta de presión de entre 10 y 12 para los más chiquitos y entre 12 y 15 en los mayores de 1 kilo, que el paciente esté confortable y con una FiO2 probablemente menor al 35%. Para finalizar con volumen tidal objetivo en ventilación convencional, para que esta sea exitosa, este modo ventilatorio, hay que diseñar una estrategia de acuerdo a la patología de base del paciente. Entender cuál es la causa fisiopatológica de esta alteración que altera el intercambio gaseoso, evitar el volutrauma, obviamente, asegurar darle al paciente un volumen pulmonar óptimo, recordar que no todos los volumen tidal ni todos los settings son para todos los pacientes y conocer fuertemente tu respirador. El doctor José Luis me pidió que hable también, estoy ya pasada de tiempo, pero no me va a llevar más de 5 minutos, contarle acerca de volumen garantizado en alta frecuencia. Como ustedes saben, la eliminación de CO2 en alta frecuencia, este es un modo ventilatorio altamente eficiente para eliminar CO2. La eliminación de CO2 en alta frecuencia es un modo ventilatorio que utilizan volúmenes tidal muy pequeños, menores al espacio muerto, a altas frecuencias ventilatorias, y que en alta frecuencia la eliminación de CO2 está mucho más relacionada al volumen tidal que a la frecuencia. De hecho, la eficiencia de eliminación de CO2 está determinada por la frecuencia respiratoria por el volumen tidal al cuadrado. Y eso nosotros hay un índice en los respiradores, hay un numerito que es de CO2 que nos marca esa eficiencia. Por lo tanto, cuanto más alto sea la CO2, ese valor, mayor eficiencia del respirador en ese contexto para eliminar CO2. A más alta de CO2, más baja CO2 del paciente. En alta frecuencia se acuerdan que los mayores determinantes de la CO2 son el incremento de amplitud o el delta de presión. ¿Se acuerdan? Hay una MAP y un delta de presión a través de la MAP que sube o baja de acuerdo al volumen tidal que yo le seté, o sea, para eliminar CO2 va a modificar la amplitud, el delta, a mayor delta, mayor eliminación de CO2, a menor amplitud, menor delta, menos eliminación de CO2. La otra forma de mejorar la ventilación en alta frecuencia es disminuyendo la frecuencia. ¿Por qué? Porque le doy más tiempo para generar volumen tidal, más tiempo, decíamos antes, de más tiempo al pistón para lograr una mayor cantidad de volumen tidal. Cuando yo requiero mayor amplitud, cuando mi compliance es más baja o cuando tengo aumento de la resistencia, ya sea periférica o por el tubo endotraqueal. Muy bien, entonces parece que hay un volumen tidal que es muy importante porque es volumen tidal al cuadrado y una frecuencia que yo cuando quiero que la CO2 baje, la frecuencia yo la bajo para darle más tiempo de recorrido al pistón y entre más aire a ese pulmón y entonces la CO2 baje más rápidamente. Sin embargo, yo les cuento, que les pasará a lo mejor a ustedes también, que si bien es muy efectiva para bajar la PCO2, la BAFO, no hay estudios que hayan mostrado que la BAFO, que tiene un volumen tidal menor al espacio muerto, disminuye la displasia broncopulmonar, por ejemplo. Ahora la pregunta es, hay varias preguntas para hacerse. ¿Cuál es el volumen tidal de alta frecuencia real que yo entrego?
si hay un montón de respiradores que ni siquiera lo miden? ¿Cómo sé yo que lo que está midiendo y le está dando es más o menos de lo que yo esperaba? Y la otra cosa es que la mayoría de los, o les diría que casi todos los trabajos de alta frecuencia no informan qué volumen tidal usaron. Y por último, algo que yo algunas veces veo en mi unidad, cada vez menos, porque sí o sí usamos el sensor de flujo para ventilar a estos pacientes, pero volúmenes tidal en alta frecuencia que son de convencional. Uno mira, volumen tidal en alta frecuencia, 5 por kilo. ¿Cómo 5 por kilo? 4 por kilo. Si 5 por kilo es lo que uso convencional, rompo todo 5 por kilo a 900 veces por minuto, como es en alta frecuencia. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos en cuenta en alta frecuencia qué volumen tidal damos y a qué frecuencia lo damos. A mí por acá se me pasó una diapositiva que después se las voy a comentar, si tenemos un ratito. A expensas de todo esto, de las variaciones del volumen tidal, de que no sabemos cuánto volumen tidal damos, que antes no lo medíamos, aparece la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. El principio de funcionamiento es muy similar al del volumen tidal objetivo en ventilación convencional. Es un modo con objetivo de volumen, o sea que yo lo que voy a controlar es el volumen. Lo que hago es selecciono un volumen tidal de bafo, no más la amplitud. Yo antes subía o bajaba la amplitud, ponía delta P 30, no. Ahora voy a poner volumen tidal tanto. Ajusta en base a la lectura, igual que en convencional, de la respiración previa, y lo que hace es responder a cambios de la mecánica respiratoria. Cuando mejora la compliance, voy a necesitar menor amplitud o delta P para lograr el mismo volumen tidal y viceversa. El aumento, el otro punto importante y que es diferente a lo que sucede en la ventilación de alta frecuencia que dijimos que cuando yo bajo la frecuencia aumenta el tiempo de recorrido de pistón y mi volumen tidal es más amplio. Acá no pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque yo bien les dije que el volumen tidal lo seteo yo, y lo que va a hacer el respirador es modifica el delta P, sube o baja el delta P para dar el volumen tidal. Si yo subo la frecuencia, al respirador no le importa. Le sigue dando la misma cantidad de volumen tidal. Y si yo bajo la frecuencia, lo mismo. Ahora, ¿se acuerdan que la de CO2 era volumen tidal por frecuencia? ¿Cierto? Entonces, acá sí, si yo subo la frecuencia, mi ventilación minuto va a aumentar, porque yo estoy manteniendo fijo mi volumen tidal. ¿Ok? Espero que haya quedado claro, porque eso es algo fundamental de la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Cuando yo inicialmente, o cuando yo inicio la ventilación con alta frecuencia, entonces selecciono un volumen tidal que estará entre 2 y 2,5 mililitros por kilo, no elijo amplitud o delta P, y lo que hago sí es ponerle un límite, como le ponía en ventilación convencional, habitualmente 10 centímetros de agua por encima del valor que maneja el paciente. A los pocos minutos hago un estado ácido-base para correlacionar con la PCO2 objetivo, o sea, con la PCO2, si el paciente tiene la PCO2 que yo quiero que tenga, y ajusto el volumen tidal, no la amplitud, ajusto el volumen tidal para lograr ese valor que yo quiero. Cuando yo logré el valor que quiero, me fijo qué DCO2 tiene el paciente. Porque esa DCO2 para mí va a ser muy importante porque es la que me va a marcar cuál es la eficiencia de lavado de CO2 de ese respirador para ese paciente. Todos estos valores de CO2, volumen tidal, no tienen correlación interpaciente, pero tienen correlación intrapaciente. Un paciente que tiene 40 de CO2 con 2 mililitros por kilo bafo y tiene una de CO2 de 500, más o menos va a estar siempre en ese rango. Difícilmente nos pase que tenga 40 de CO2 con la mitad de CO2 o con el doble de volumen tidal. Entonces, algo importante, algunos tips. Cuando yo utilizo volumen garantizado o alta frecuencia siempre, no importa
Si tengo la posibilidad de tener un transcutáneo de CO2, le pongo el transcutáneo de PCO2, perdón, transcutáneo de PCO2. Y siempre valoro la DCO2, que es el resultado que me da el respirador de la eficiencia de la eliminación de CO2, que es el resultado de la frecuencia por el volumen tidal al cuadrado. Y esos valores los registro en la historia clínica. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando tenía una desmejoría de la compliance, ¿qué era lo que me pasaba? Yo dejo el mismo delta P, el paciente empeora. ¿Qué pasa? ¿Me aumenta la CO2? ¿O me baja la DCO2? Ahora eso no me va a pasar, mi DCO2 se va a mantener constante, mi PCO2 probablemente se mantenga constante, pero lo que me va a aumentar mucho es el delta de presión. Entonces puede ser que no me dé cuenta tan fácilmente que mi paciente está empeorando. Esto no es un problema del respirador, ¿eh? Esto es un problema nuestro que nosotros tenemos que saber qué mirar cuando estamos ventilando al paciente. Acá, como el volumen tidal lo va a manejar no yo, sino un parámetro de respirador al cual yo le di ciertas libertades, él se va, lo que yo no voy a ver DCO2 mala o PCO2 mala, como quieran, digamos, fuera de mi rango elegido, que puede ser muy alta o muy baja. Lo que voy a ver es un valor diferente en la amplitud, en el delta de presión que entrega el respirador para lograr mantener en lo que yo le dije el volumen tidal objetivo, en este caso de alta frecuencia. Les conté esto muy cortito, pero les debo decir algunas cosas. Los trabajos en BAFO con volumen garantizado son muy pocos, con pocos pacientes y realizados casi todos con el mismo respirador. No quiere decir que eso que esté mal, que sean todos con el mismo respirador, pero digamos, los otros respiradores que no sean el BN500 casi no tienen trabajos de volumen garantizado con BAFO. ¿Qué es lo que muestran? Que la ventilación es más estable con mejor control de la PCO2, que las frecuencias más altas podrían ser más adecuadas porque nos permiten usar volumen tidal más bajo. Acuérdense que eficiencia en este caso, eficiencia es frecuencia por volumen tidal al cuadrado, entonces acá sí yo voy a poder usar volumen tidal más chiquito con más frecuencia. Lo que les decía antes, que hay pobre correlación entre PCO2, DCO2 y volumen tidal entre diferentes pacientes, pero esto es mucho más parecido para cada uno de los pacientes. Y en un trabajo muy, muy interesante que publicó hace muy poquito el doctor Sánchez Luna, encontró que en un bundle de tratamiento para cuidado de pacientes prematuros extremos, tuvieron menos displasia broncopulmonar moderada y grave cuando usaron a los pacientes en primera instancia con ventilación de alta frecuencia, con altas frecuencias y volumen tidal muy bajos. De todo esto les quiero decir igual que se necesitan más estudios, que sin duda es promisorio, como es promisorio el volumen garantizado en ventilación convencional, pero este es un camino que recién se inicia. Y ahora sí, para finalizar no me queda más que destacar lo obvio, que los respiradores son herramientas en nuestras manos, que ningún respirador protege al pulmón por sus características propias. No hay respiradores que hagan que los chicos se curen más o que funcionen mejor o que tengan menos displasias por la propia característica del respirador. Ya que no importa cuán buena sea la herramienta, si no la sé usar o no tengo un plan o el plan es incorrecto, el resultado no será el adecuado. Bueno, espero que les haya servido, gustado la presentación y muchas gracias a todos. Bueno, gracias, doctora Patricia. Una linda disertación. Creo que ha colmado las expectativas de la gente, por lo menos acá en la unidad nuestra. La gente, yo creo que está bastante bien conforme. Ahora lo que queríamos es abrir un poquito para que algunas preguntas a gente que ha asistido a la disertación, por favor, los que puedan mandar su consulta o sus interrogantes al chat. Yo se la leo a la doctora.
La primera pregunta, ¿podría repetir qué impacto tiene modificar la frecuencia respiratoria en BAFO más volumen garantizado? Sí. Acá es bien diferente a lo que pasa cuando estamos en alta frecuencia sin volumen garantizado. Como el volumen tidal se mantiene fijo, porque yo le digo al respirador, vos mantener el volumen tidal fijo, que será, por ejemplo, 2 mililitros por kilo, va a usar una amplitud para mantenerlo fijo. La frecuencia, si yo aumento la frecuencia en el respirador, cuando estoy con volumen garantizado, lo que va a hacer el respirador es, para seguir manteniendo el mismo volumen tidal, va a aumentar, el tiempo es más corto, entonces tiene que hacer algo. ¿Cómo hago para mantener el volumen tidal si a mí me acortaron el tiempo de recorrido del pistón? Lo que hace es aumentar la amplitud. Entonces, cada vez que yo aumente la frecuencia, cuando yo aumente la frecuencia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con el volumen minuto total? Va a aumentar. Esto es algo que es inverso a lo que pasa con la ventilación de alta frecuencia cuando no tiene volumen tidal objetivo. A ver si se entiende. Si yo bajo la frecuencia, a ver si puedo ser más clara, cuando yo bajo la frecuencia en volumen en alta frecuencia, lo que sucede es que tengo más tiempo de recorrido de pistón y mi volumen tidal aumenta. En ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, cuando yo bajo la frecuencia, mi volumen tidal no se altera porque yo no modifiqué, porque yo tengo una herramienta que es mantener el volumen tidal constante. Entonces, mi eficiencia de CO2, de DCO2, que es mi eficiencia de ventilación de alta frecuencia, que es igual a la DCO2, si yo bajo la frecuencia, la eficiencia, ¿cómo va a ser? Menor, porque acuérdense que en este caso el volumen tidal se mantiene constante. Y cuando subo la frecuencia, la eficiencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque yo mantuve el volumen tidal constante y le aumenté la frecuencia. Entonces que le estoy dando más ciclos por minuto al mismo volumen tidal. ¿Se entendió o no? Es un cambio de pensamiento, ese es el problema. Es que hay que pensarlo como un cambio de pensamiento. Está bien. Acá tengo otra pregunta. Con volumen garantizado en la fase aguda de la... ¿Usted aconseja la ventilación con volumen garantizado en la fase aguda de la enfermedad solamente o también en pacientes crónicos? No, precisamente, si para ser absolutamente sincera, nosotros hasta más lo usamos en pacientes crónicos que en pacientes agudos, porque es muy facilitadora del destete. Entonces, se puede usar tanto en pacientes agudos como crónicos. Otra pregunta. Para utilizar volumen garantizado, ¿debemos realizar Open Lung para tener mejor rendimiento de este modo? A ver, ¿a qué llamamos Open Lung? Sí. El paciente tiene que tener el PIP adecuado que necesite para su patología y sobre eso darle el volumen que necesita. Digamos, nosotros habitualmente no utilizamos maniobras agresivas de reclutamiento. Lo que hacemos es utilizar un volumen, un PIP adecuado, en general para la patología del paciente, y sobre eso darle el volumen tidal, ¿no? El volumen tidal que el paciente necesite. Otra pregunta. ¿Qué impacto tiene cortar el tubo endotraqueal y disminuir el espacio muerto en el prematuro extremo? El impacto que tiene es siempre beneficioso y eso uno lo tiene que hacer más allá, sobre todo en prematuros extremos, ¿no? Esto es un poco diferente cuando uno tiene pacientes más grandes, cuando uno tiene pacientes más grandes o me refiero a tubo endotraqueal de 3,5, 3, como nos pasa a nosotros que tenemos pacientes de término más grandes, pero con tubos 2,5, 3 también, lo que hace es aumentar la resistencia, obviamente, y aumentar el espacio muerto, sobre todo aumento de la resistencia, entonces es adecuado cortarlo.
En asistida controlada con volumen garantizado, ¿hay un valor de referencia en el volumen minuto? ¿Podemos utilizarlo como parámetro de eficiencia? No, que yo sepa no hay un valor de referencia en el volumen minuto. Si existe o hay algún trabajo dedicado a cuál es ese valor de referencia, yo no lo conozco. Me parece que con el asistido controlado hay que tener algunos cuidados, como puede ser el atrapamiento aéreo, que es menos frecuente igual cuando se utiliza volumen garantizado que cuando no se lo utiliza. Pero bueno, uno de los miedos que uno tiene siempre cuando utiliza asistido controlado, que cicla por tiempo y no por flujo, es que haya demasiado atrapamiento aéreo. El punto acá del volumen minuto, cuando yo hacía referencia, es que cuando uno tiene asistido controlado y el paciente tiene 50 respiraciones por minuto, las 50 respiraciones van a tener VTI, volumen tidal objetivo, perdón. En cambio, si uno tiene volumen, si uno usa SIMB y, por ejemplo, le puso 30 de frecuencia y el paciente tiene 60 de frecuencia, las únicas que va a tener con volumen tidal objetivo son esas 30. Entonces, para mantener el volumen, para mantener la CO2 que yo quiero tener, probablemente necesite más volumen tidal por respiración que cuando yo tengo las 60 soportadas. Aquí complementan a esta pregunta que se hizo anteriormente. Volviendo a la pregunta de qué impacto tiene modificar la frecuencia respiratoria en BAFO más volumen garantizado, ¿es conveniente no modificar la frecuencia respiratoria, es decir, utilizar frecuencias respiratorias fijas? A ver, la primera cosa que quiero decir es que yo tengo un punto ahí, ¿no? Primero que nosotros recién ahora tenemos 2 respiradores con alta frecuencia con volumen garantizado, o sea que es algo que no puedo, como con el volumen garantizado convencional, aportar mi experiencia cotidiana, porque no es algo que nosotros usemos con cotidianeidad, y les estoy hablando más desde el estudio que de la práctica clínica cotidiana, porque no es un modo que yo creo que ninguna de las unidades, excepto, digamos, esporádicamente o que lo estemos empezando a usarlo, no es algo tan establecido como puede ser el volumen garantizado en ventilación convencional. Entonces, quiero dejar claro eso. En alta frecuencia, habitualmente, la frecuencia respiratoria no es algo que estemos tocando siempre. No estamos tocando siempre la frecuencia respiratoria. Ahora, en ventilación de alta frecuencia, yo ahí lo puse en una de las diapositivas porque es una de las sugerencias que hacen, es ¿cómo lo bajo en alta frecuencia con volumen objetivo? ¿Qué bajo? Porque yo ya tengo el volumen objetivo que quiero, que por ejemplo es 2. Lo que va a hacer el respirador es ir bajando la amplitud de ese delta de presión progresivamente. ¿Qué otra cosa le puedo hacer yo? ¿Le podría bajar la frecuencia? Y sí, digamos, es una cosa que le podría bajar la frecuencia. ¿Por qué? Porque acá de nuevo tengo que pensar en esa fórmula de eficiencia que es frecuencia por volumen tidal al cuadrado. Y si yo volumen tidal al cuadrado ya lo tengo controlado, en este modo, donde la frecuencia tiene una función inversa de la que tiene cuando no está garantizado, si yo lo bajo, lo que estoy haciendo, si yo le bajo la frecuencia, lo que estoy haciendo es dándole menos ciclos por minuto de ese volumen tidal garantizado. Creo que ahí se va a entender mejor. Si yo la subo, le doy más veces por minuto ese volumen garantizado, más ciclos por minuto de ese volumen garantizado. Entonces, el total en el total minuto de la ventilación va a ser mayor cuando yo tenga una frecuencia más alta. Y va a ser menor cuando tenga una frecuencia más baja. De todas maneras, no lo bajaría de una frecuencia de 10. Y la otra cosa que hay que ver es que cuando yo subo la frecuencia, el respirador lo que tiene que hacer es aumentar el delta de presión. Y ustedes saben que el delta de presión normalmente lo que sucede es que va bajando, ¿no es cierto? Va bajando hasta llegar al alvéolo. El delta de presión es mucho menor al alvéolo que a nivel de la boquilla. Ahora, lo que me preocupa es que para mantener el mismo volumen tidal, el respirador lo que hace cuando tiene frecuencias más altas, como tiene menos tiempo, lo que tiene que aumentar es la presión, porque no puede hacer uso del tiempo. Entonces usa el uso de presión. ¿Para qué hacen eso? Según
Según un estudio que se hizo con pulmones no humanos, sino en un estudio en animales, pero no lo quería decir animales porque no tengo ahora presente que fue en animales o con un pulmón artificial. Ahí está, con un pulmón artificial, el doctor Sánchez Luna midió que aunque tengan que utilizar deltas de presión más altas, la caída igual es muy importante. Al alvéolo no le llega más presión. No sé si me siguen lo que quiero decir. Si yo puso frecuencias más altas en garantizado, para seguir sosteniendo el volumen tidal, lo que hago es darle, el respirador lo que hace es darle más amplitud. Si le das más amplitud, uno que piensa, bueno, pero si yo te doy un montón de amplitud, al alvéolo chiquitito le va a llegar también más volumen. Lo que dicen los estudios con pulmones artificiales es que no le llega más volumen, que igual el volumen que le llega es mínimo. Así que no estoy tan segura de cuánto conviene subir o bajar la frecuencia realmente. Él lo que dice es, y lo mostró en un estudio, cuando vos tenés pacientes prematuros muy chiquititos, te conviene usar el volumen tidal más chiquito que puedas con una frecuencia alta. Ese volumen tidal a lo mejor necesitas mucha amplitud para lograrlo, al tener esa frecuencia alta, pero igual va a caer a través del alvéolo, así que no va a tener impacto directo sobre el alvéolo. Insisto, son trabajos con pocos chicos en una modalidad que está recién iniciándose. Bueno, ya no hay más preguntas, solo agradecimientos, felicitaciones. Y por el tiempo yo creo que para todos es conveniente parar acá. Le vuelvo a repetir el agradecimiento de toda la gente nuestra que estuvo participando en este evento. Muy agradecido desde ya su simplicidad en la transmisión de los conocimientos han sido de bastante valor para nosotros. Esperemos volvernos a juntar en una próxima ocasión, apelando a ese su espíritu colaborativo de usted, doctora. Le agradezco de antemano por todo lo que nos ha brindado. Gracias nuevamente y a todos los participantes. Sinceramente me sorprendió bastante la convocatoria que se tuvo. Yo creo que nosotros no pensábamos llegar a 50, 60 personas, pero creo que con la limitación hay mucha gente que se ha quedado afuera de la charla. Así que bueno, pensaremos para otra ocasión algún tipo de ampliación del número de participantes. Les reitero nuevamente nuestro agradecimiento y bueno, en algún momento nos volveremos a encontrar así personalmente. Seguramente. Gracias. La agradecida soy yo y les agradezco a todos por escucharme y por quedarse hasta ahora que están la mayoría conectados. Gracias a todos.